Sean bienvenidos aquellos amantes del oculto y lo paranormal. Esto es Crónicas del Horror. Muy buenas noches y bienvenidos a este primer capítulo de Crónicas del Horror. Mi nombre es Dulce y la verdad es que estoy bastante emocionada de presentarles este proyecto, el cual he traído entre manos ya por algún tiempo y finalmente decidí que este era el tiempo, porque nunca iba a encontrar el momento perfecto. De hecho, estaba viendo la entrevista de dos personas a las cuales admiro bastante y ellos decían, ve con todo, no te rindas, no desistas, pero hazlo. No esperes el momento correcto porque este nunca va a llegar. Y ciertamente tenían razón, así que aquí estamos presentando este proyecto. Y bueno, si estás escuchando es porque eres amante de lo paranormal y eso es precisamente lo que traeremos para ti cada semana. Leyendas, experiencias paranormales, misterio y mucho más. Pero antes de comenzar con el capítulo de hoy, creo que sería apropiado darles una breve introducción para que tengan una idea de quién es la persona detrás del micrófono. Pero no el típico soy fulanita, me dedico a esto, sino ir por lo importante. Les voy a contar el punto en el que dije, yo sí creo en lo paranormal. Quiero aclarar que mi abuelita, mamá de mi mamá, pues no era o no se llamaba a sí misma bruja, sin embargo tenía ciertas prácticas, hacía ciertos rituales. Obviamente teníamos en la puerta una herradura, para protección. Recuerdo que también tenemos la imagen de San Martín Caballero, creo que era el que está montado en el caballo, no recuerdo realmente su nombre, no soy muy de santos. Y también ella era como de usar hierbitas para, ya saben, el dolor de panza o el dolor de cabeza, cosas así. La hija de mi abuelita, mi tía, hermana de mi mamá, ella también hacía ciertas cosas, ciertas prácticas. De hecho, fue mi tía quien me enseñó a leer las cartas cuando tenía yo 12 años. Pero bueno, esto pasó cuando yo tenía como 7 años, iba a cumplir 8 más o menos. Y esto pasó con el papá de mi papá, mi abuelo paterno. Y con él nunca tuve una buena relación. De hecho, yo siento que yo le caía mal, no le agradaba yo para nada. Siempre fue bastante groserillo conmigo. No les voy a decir que me hacía algo malo, no, jamás, pero siempre mantuvo como que su distancia, ¿no? Así como de que, ay, que la chamaca esa no se me acerque casi, casi, ¿no? Y recuerdo que él, mis papás no me habían dicho mucho porque mi papá, no entiendo por qué él trataba como de protegerme, supongo que porque era yo la más chica, pero pues no es como que yo iba a llorar por mi abuelo porque realmente no sentía yo ningún cariño por él. Era una persona que siempre me rechazó y por lo mismo yo no lo quería realmente. Y recuerdo, esto tiene que ver con predicción o premonición. Y en el libro que estoy leyendo del espectro lo llaman intimaciones con la muerte, que es cuando percibes ciertos olores cuando una persona está enferma o cuando está a punto de fallecer. Mi abuelo sufre un infarto, es hospitalizado y un día mi papá me dice, vamos a ir a ver a tu abuelito, que no sé qué. Yo le dije, sí. Entonces fui a verlo porque pues al parecer ya se estaba recuperando, ya estaba mejor, ya estaba consciente. Y recuerdo que cuando entramos al hospital yo sentí pues el olor del hospital, ¿no? El típico, como niño piensas cloro, ¿no? Es el olor feo. Y cuando tú entras a una habitación que tiene aire acondicionado, también tiene como que un olor característico, así como de humedad, no sé, pero no es un olor desagradable tal cual. Sin embargo, cuando entramos al cuarto de mi abuelo, yo empiezo a sentir este olor como a tierra, como cuando entras a un lugar que ha estado cerrado completamente por mucho tiempo y hay bastante humedad, hay moho. Era un olor raro y yo estaba tratando de descifrar como a qué olía. Hace unos días fui al cementerio y precisamente sentí el olor y me vino a la cabeza ese recuerdo porque había una tumba un poquito destapada y era ese olor precisamente. Y fuimos también al centro de la ciudad y nos asomamos por la ventana de un edificio muy, muy viejo que está completamente en ruinas. Y cuando mi amiga me dice, es que huele como a humedad, a moho, le digo, sí, ese es el olor. Total que mis papás estaban en el pasillo hablando
Yo me quedé viendo a mi abuelo, obviamente no cruzamos palabra alguna, él nada más se me quedaba viendo así como de ¿qué haces aquí? Y total que me dice mi papá, ya despídete de tu abuelito, dale un beso. Entonces yo me acerco para darle un beso a mi abuelo y él como que mueve tantito la cabeza para que yo no le dé el beso. Y entonces yo nada más le digo al oído, ya no vas a salir de aquí, adiós. Entonces yo me doy la vuelta y me voy con mi papá. Llegamos a la casa, el hospital estaba como a 10 minutos de la casa, no era un recorrido largo. Y mi abuelita estaba en la puerta esperándonos, la mamá de mi mamá. Y me dice, te compré una nieve, está en el refrigerador. Agárrala y vete al cuarto de ella. Entonces yo voy y en lo que agarro la nieve en el refrigerador veo que ella le está diciendo algo a mi papá. Mi papá había ido a la casa a dejarme y se iba a dormir un rato para luego ir a relevar a mi mamá del hospital. Pero en eso veo que mi papá arranca la camioneta y se va. Entonces yo le cuento a mi abuelita lo que me pasó y lo que le dije a mi abuelito. Y ella nada más me dijo, sí, él ya no está. Fue todo lo que mi abuelita me dijo. Y me dijo que no lo comentara, que esto era entre ella y yo. Mis primos estaban creo que ya aquí en Veracruz o llegaron ese día. La cuestión es que unos días después nadie me decía nada, ellos habían salido, yo había ido a la escuela normal creo. Y mi papá no me quiso decir que mi abuelito había fallecido. Les digo, yo creo que por protegerme, pero pues no era algo que me iba a lastimar realmente, no era algo que me iba a doler. Y le digo a mis primos que qué habían hecho, no les pregunto ese día. Me dice, es que mi tío no quiere que sepas, le digo, que sepa qué. Me dice, es que mi abuelito, le digo, ah, sí, ya falleció. Y ellos se me quedan viendo y me dice, sí, ¿cómo sabes? Le digo, ah, mi abuelita me dijo. Fue todo lo que les contesté. Pero yo lo sabía porque yo lo había presentido. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con las leyendas. Leyendas de Veracruz, obviamente porque soy originaria del puerto. Y esta es una de las leyendas más populares, es la leyenda de la condesa de Malibrán. Y bueno, nuestra crónica comienza con la llegada de una pareja extranjera al puerto. Ella era muy, muy guapa, por lo que dicen, y pues de él realmente no hay una descripción física, no te dicen si era mucho más grande que ella o si era pues galán, ¿no? Si estaba guapo, nada de eso. Simple y sencillamente hacen referencia que pues era un conde de la corona española y que por motivos de negocios él viajaba constantemente a la capital o a España, o sea, a veces pasaba mucho tiempo fuera de su casa, siempre dejando sola a su esposa. Esta obviamente empieza a estar en boca de todos porque al estar sola comienza a dar grandes fiestas, las cuales eran la envidia de todo mundo que no podía asistir y de las personas que asistían también porque pues ellos no podían organizar estos eventos tan lujosos y tan, digamos, exorbitantes. Total que ella invitaba a la crema y nata del lugar y todos los que estaban ahí reunidos siempre notaban algo. Había un joven en cada fiesta, un joven en particular, no el mismo, siempre era uno diferente. Y pues se quedaban viéndolo porque estaba solo y decían, ¿y este quién es? ¿No? Como que preguntándose, a lo mejor acaba de llegar de España, a lo mejor es pariente de la condesa o del conde, qué sé yo. Solo lo veían, no le prestaban mucha atención porque pues lo veían bien vestido, bien arreglado, bien presentable y hasta ahí. Sin embargo, en la ciudad empieza a correr el rumor de que muchos marineros y jóvenes extranjeros estaban desapareciendo, que no llegaban nunca a sus destinos. Y después la gente empezó a correr el rumor de que a lo mejor ese joven que vimos en la fiesta era el joven que desapareció hace unos días y no llegó a su destino. Conforme pasan los años, es más y más evidente el deseo de la condesa de ser madre. Sin embargo, por las ausencias de su esposo o por alguna situación, no podían concebir. Y no es que no lo intentaran cuando él estaba en casa, simple y sencillamente ella no quedaba embarazada. Y es cuando un segundo rumor o un tercer rumor se empieza a correr, porque la condesa empieza a frecuentar
a la bruja que vivía cerca del pantano. Y dicen que esta bruja le empieza a enseñar las artes oscuras y que gracias a ella logra quedar embarazada. Según la leyenda, cuando el niño nace es tal su fealdad y deformidad que la condesa lo rechaza enseguida, se lo entrega a uno de sus esclavos y le dice que lo cuiden, mientras ella, decepcionada, molesta, sigue distrayéndose con los jóvenes que llevaba a su alcoba. Otra versión dice que el hijo fue de uno de sus esclavos, de hecho que fue este esclavo el que la llevó con la bruja y que el niño nació con un solo ojo así tipo cíclope, como uno de los ídolos que la bruja tenía colgado afuera de su choza. Eran como unas cabecitas que tenía ahí y dicen que se parecía a una de ellas. Y fue así como cierto día el conde regresa sin previo aviso y se va topando con tremenda sorpresa, porque cuando llega ve que uno de los esclavos está cargando a la criatura y pues a pesar de que pues era una criatura, él lo ve, se sorprende por la fealdad del niño y pregunta de quién es este niño, ¿no? Y el esclavo le dice, pues no le queda más remedio que contestarle con la verdad y le dice, de la condesa. El conde se va enfurecido a la alcoba y ahí se lleva la segunda sorpresa de su vida porque se encuentra a su mujer en su lecho matrimonial con otro hombre. Cegado por la ira y los celos, se va sobre ellos y les quita la vida con su espada. Sale del cuarto manchado de sangre y le pide a los esclavos que arrojen los cuerpos y a la criatura, que aún estaba viva, al pozo de los cocodrilos. Pero los esclavos estaban muy asustados y uno de ellos, ya por fin armándose de valor después de los gritos del conde, le dice, es que la condesa nos hacía tirar los cuerpos siempre con los cocodrilos. Dice, pero bueno, yo lo voy a ayudar. Entonces él ayuda al conde para tirar los cuerpos y tiran también al niño. Dicen que el conde enloqueció por completo y que vagaba por las calles pidiendo que la condesa pagara por lo que había hecho, que le quitaran la vida. Del lugar donde esto sucedió, dicen que aún quedan las ruinas, que está en la zona de Boca del Río, y que por las noches se escuchan los lamentos de la condesa y el llanto del bebé. Nuestra siguiente crónica tiene lugar en el callejón Holtzinger, pero este callejón tenía otro nombre, por el cual es más conocido, que es el callejón Líbranos Señor. Este callejón se encuentra entre la calle de 5 de Mayo y Madero. La primera leyenda es súper cortita y dice que se conoce como la leyenda del monje. La fecha se desconoce, pero cuentan que a medio callejón vivía un monje, que era bastante extraño. Nadie sabía su origen, de hecho hasta desconocían su nombre. Era una persona muy, muy reservada y nunca entabló amistad con nadie. Es por eso que cuando un día una mujer llama a su puerta, todos los vecinos estaban como que pendientes, ¿no? Porque nadie iba a visitarlo. Y cuando el monje vio de quién se trataba, obviamente la dejó entrar enseguida a su vivienda, de la cual no volvieron a salir. Dicen que ambos desaparecieron esa misma noche. Nadie los vio salir, nadie vio que llegara alguien por las pertenencias de el monje ni nada por el estilo, simple y sencillamente se esfumaron. Algunos aseguran que se trataba de la misma muerte, a quien el monje había evadido ya por varios años y finalmente recibió con gusto. La segunda leyenda es la del bebé del diablo. Dicen que una noche una pareja iba caminando y para cortar camino doblaron por el callejón. Conforme avanzaban, empezaron a escuchar los llantos de un bebé y mientras más avanzaban, más fuertes se escuchaban, hasta que finalmente se toparon con un bulto envuelto en una manta. El muchacho obviamente como que tenía sus reservas, quería irse lo más pronto del lugar. Sin embargo, la muchacha se negó. Su corazón era muy bondadoso y no le permitía dejar a un bebé ahí abandonado, así que lo tomó en sus brazos. Al descubrir el rostro del infante, se llevaría una aterradora sorpresa,
pues los ojos del niño brillaron con un tono rojo, y cuando abrió la boca, la muchacha vio que tenía dientes afilados. Lo soltó al instante, pero en ese momento un hedor a azufre se apoderó del lugar. La pareja corrió aterrorizada, pero el mal ya estaba hecho, porque al día siguiente ambos fueron encontrados muertos en su lecho. La tercera leyenda, y esta es la más popular del lugar. Dicen que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la avenida 5 de Mayo, una de las calles entre las cuales se ubica el callejón, era conocida como la Avenida de las Damas. En esa época las calles eran oscuras y poco iluminadas, y también cuentan que durante ese periodo llega a la ciudad amurallada, porque Veracruz en ese entonces estaba amurallada, un verdadero don Juan. Se trataba de don Luis Vázquez de Guzmán, un aventurero español, siempre en busca de fiestas y de juego. Una noche, mientras caminaba por la Avenida de las Damas en busca de diversión, notó a una mujer vestida muy elegante, la cual caminaba con paso apresurado. Don Luis empieza a seguirla, ya saben, con intención de engalanarla, ganarse sus favores, pero por más que apresuraba el paso, no le daba alcance. Le decía piropos, le hacía propuestas, pero la mujer no se detenía. Ella seguía apurada en su camino, hasta que finalmente entró al callejón, donde don Luis nota que ésta se había detenido. Pensando que era su oportunidad, porque lo estaba esperando, se acerca y la toma de la mano. Es cuando empieza a sentir cuán huesuda estaba la mano que estaba tocando, y el hermoso perfume que momentos antes había percibido se transformó en un espantoso hedor. Putrefacción era lo que emanaba de esta mujer. En ese momento ella voltea, se quita el velo para que don Luis pueda verla claramente, y se trataba de la misma muerte a quien don Luis estaba sujetando. Aterrorizado sale corriendo del callejón y se topa con un sereno, como se le conocía antiguamente a los vigilantes de esos tiempos. Entre balbuceos le alcanza a contar lo sucedido, y dicen que repetía, líbranos Señor, una y otra vez, hasta caer desplomado, quedando muerto por el terror que había sufrido. Se cuenta que al día siguiente, el cura de la ciudad acudió al callejón después de enterarse de lo sucedido. Lo bendijo, pues no era la primera vez que algo así pasaba. Dicen también que colocó una placa que decía, líbranos Señor, mientras éste bendecía nuevamente el lugar diciendo, líbranos Señor de todo mal. Se dice que por muchos años así fue llamado el callejón, y le cambiaron el nombre a Holzinger en honor de Sebastián Holzinger, un veracruzano de ascendencia alemana, quien se destacó por defender la soberanía nacional contra la invasión de 1846. Hay quienes aseguran que ni la placa ni las bendiciones sirvieron de mucho, pues siguieron y siguen ocurriendo extraños sucesos y apariciones. La siguiente crónica es una que ha dado de qué hablar y sigue dando de qué hablar. Tuvo lugar hace más de un siglo, y aunque ya ha pasado mucho tiempo desde los macabros eventos, la gente sigue sintiendo una presencia. La Galatea fue fundada en 1878 por un inmigrante asturiano llamado Saturnino Ulibarri, y es en este lugar donde ocurren los hechos. Es el muñeco de la Galatea, de quien vamos a hablar. Este establecimiento era uno de los más populares, pues tenía ropa de la mejor calidad que iba llegando, pues al ser un puerto, desembarcaba enseguida, y pronto el dueño obtenía los mejores prendas para ofrecer a sus clientes, lo más moderno. Los curiosos siempre se detenían en el aparador de la tienda para ver, pues habían colocado un muñeco con rasgos tan definidos que daba la impresión de tener vida. El muñeco sostenía graciosamente un cartel entre sus manos donde se anunciaban las ofertas del día. Hubo personas
que aseguraban que el muñeco decía algunas palabras, de las cuales se percibían como susurros a través del grueso cristal. Sin embargo, no se tiene registro de que en estas fechas ya existieran esos muñecos que hablan. Simple y sencillamente lo escuchaban hablar. Entre sus movimientos de manos, una sonrisita y su mirada enmarcada por tupidas cejas, el muñeco estaba en boca de todos. Al principio por asombro, porque pues era como que algo muy llamativo, y después por terror. Los rumores corrían. Un vecino aseguró ver sangre en el rostro del muñeco, otro que sus ojos parecían al borde de las lágrimas. A algunos les pareció haberlo visto una noche en alguna esquina, y si alguien se acercaba para comprobar si era el muñeco que veían siempre en el aparador, este desaparecía, dejando gotas de sangre y un olor pestilente. Los adultos estaban comentando todo lo que pasaba con el muñeco, todos los rumores. Sin embargo, los niños iban con curiosidad a verlo al aparador, haciendo bromas a través del cristal, burlas cada vez más hirientes. Había dos niños en particular, Pedrito y Ramoncito, de 7 y 8 años respectivamente. Estos dos niños se destacaban por sus bromas hirientes. Siempre iban después de las 5 de la tarde. Y era tal su insistencia de ir todos los días, que cuando se ausentan por 12 días, el dueño enseguida lo notó. Cuando regresan al negocio, traían moretones y arañazos por todo el cuerpo, y aseguraban que había sido el muñeco del aparador quien una noche los esperó cerca de sus casas y ofreciéndoles dulces hizo que se acercaran a él y sin más comenzó a atacarlos hasta dejarlos casi desmayados. La gente escuchó gritos y comentaban haber visto al muñeco simplemente desaparecer de la escena sin dejar rastro alguno. Pero el escarmiento no les bastaría. Siguieron yendo a gastarle bromas y amenazas al muñeco, entre las que destacaban que le arrancarían las cejas o lo bañarían en el mar. El muñeco fue humillado sin cesar, pero no por mucho tiempo. Unos días después, apareció en el periódico de la ciudad un titular que dejaría a muchos helados. El asesinato de 2 niños cerca de sus casas. El crimen fue brutal, múltiples latigazos, un corte en una de las arterias principales, resultando en el desangramiento y muerte de los pequeños. El encargado de abrir el almacén comenzó a notar cambios en el muñeco. Su sonrisa ya no iluminaba su rostro como antes, sino que parecía como mofarse con satisfacción, ya saben, burlarse, ¿no? Una mañana, al abrir el lugar, notaron que el muñeco había desaparecido y en su lugar solo había un cartel que decía: yo fui quien dio muerte a Pedrito y a Ramoncito. El lugar dejó de ser un almacén y pasó a formar parte de un restaurante de comida rápida. La gente dice que aún si visitas el segundo piso, donde se localizan los sanitarios, y otra área de comedor, puedes escuchar los pasitos del muñeco. Nuestra última crónica es la mulata de Córdoba. Y aunque esta no tuvo lugar tal cual en el puerto, sí tuvo su desenlace en él. De sus orígenes no se sabe nada, pues muchos comentaban que era hija de una mulata y de un español, pero lo cierto es que era una mujer de gran belleza, su piel color canela, su cabello largo y crespo, labios rojos y una mirada penetrante de un verde color jade. Tal era su belleza, que andaba de boca en boca, pues la envidia era tal por su apariencia que muchas mujeres la acusaron de brujería. Y aunque ella no daba motivo, porque no es como que le robaba el marido a alguien o andaba con el novio de otra o simplemente seducía a quien se le antojaba, no se le conocía amante alguno realmente. Sin embargo, la gente seguía con esa envidia, con ese temor. Ella vivía tranquilamente en una pequeña choza en el bosque, alejada del bullicio y de los ojos inquisidores del pueblo, ocupándose de sus asuntos y solo visitaba el pueblo pues cuando era necesario. No causaba problema alguno, no era escandalosa, nada. Su único problema
es que era realmente hermosa. El pueblo estaba inquieto y la justicia también estaba inquieta. Se quejaban porque sospechaban de ella, de cómo es que una mujer tan guapa va a vivir sola, es una hechicera, es una bruja, nos va a robar a los maridos. Bueno, un sinfín de cosas. Y pues al parecer era pecado, ¿no? Estar sola, no ser entrometida, no estar de chismosa como las demás. Y muchas veces la estaban acusando tanto, tanto, tanto que ella decidió pues que les iba a callar la boca. Ella asistía cada domingo al servicio dominical, hacía las oraciones, los cantos, y entonces la gente pues se tenía que callar, ¿no? Porque si es una bruja que hace prácticas demoníacas, ¿cómo es que puede decir la palabra de Dios? Sin embargo, poco a poco se fue haciendo de un enemigo mortal. El alcalde del pueblo, quien despertó en él una malsana obsesión por ella. Le enviaba regalos, le enviaba flores, le confesó su amor. De hecho, se humilló ante ella rogando y llorando por su amor. Pero la mulata lo rechazó tantas veces que su corazón se fue aferrando más y más. Esto ya era así motivo de orgullo de que vas a ser mía porque vas a ser mía. Era tal su deseo por ella y su pasión no correspondida que enloqueció. Y un día, tomando ventaja de su posición, decide denunciarla por herejía y brujería. En medio de la noche, llega el alcalde acompañado de varios guardias con la intención de arrestar a la mulata, quien, presintiendo el peligro, se escapa en medio de ellos montando un salvaje corcel. Y es así como empieza una terrible persecución que duraría varias horas. De hecho, no se sabe muy bien por qué. Es que dicen que iba con otra persona, con un hombre. Algunos dicen que ese hombre era el diablo y que él decide no ayudarla en ese momento. No se sabe por qué, pero ella es capturada y es llevada a la prisión de San Juan de Ulúa, donde esperaría su sentencia por brujería y herejía, lo cual era una pena de muerte asegurada. Sería quemada en la hoguera. Los días transcurrieron y la mulata no hablaba y tampoco comía. ¿De dónde sacó un pedazo de carbón? No se sabe. Posiblemente un guardia se lo dio cediendo a su sonrisa o sintiendo lástima por ella, pero ella comenzó a dibujar algo en la pared. Un día, el alcalde va a visitarla, porque pues a pesar de su fechoría, seguía enamorado de ella, y le empieza a decir que si ella lo acepta, la sacaría de ahí enseguida, que evitaría que sufriera tal destino, que la convertiría en una mujer respetable si ella aceptaba casarse con él. Pero la mulata solo se puso de pie. Se paró frente a lo que había dibujado, que era un barco, lo miró por un rato y luego le preguntó al alcalde si estaba bien en proporciones, refiriéndose al barco, obviamente. Este lo vio de reojo sin entender, pero al escuchar nuevamente la pregunta le contestó que sí, que estaba bien. Y fue así como la mulata lo miró, le sonrió, y ante sus ojos se fue desvaneciendo y apareciendo en el barco que estaba dibujado en la pared, el cual giró de rumbo y se marchó hacia el horizonte. Del alcalde se rumora que perdió la razón. Nadie pudo explicar cómo es que la mulata desapareció o qué pasó con ella, y pocos le creyeron los balbuceos de que había desaparecido en el barco. El alcalde terminó sus días en un manicomio. Y con esta leyenda concluimos las crónicas de este primer capítulo. Si te gustaron los relatos, no olvides darnos seguir y dejarnos una reseña. Gracias por escucharnos y recuerden que si empiezan a indagar en lo paranormal, la oscuridad los atrapará. Buenas noches.